finalmente se acordó la firma del pacto fiscal, algo que era muy esperado por todas las provincias que estuvieron presentes. Por supuesto que nuestro gobernador Gerardo Morales, allí lo ven en pantalla al lado de Rogelio Frigerio, explicando un poquitito lo que va a significar y según él es un acuerdo histórico. Firmaron todas las provincias con Nación este acuerdo que tiene muchos puntos, salvo la provincia de San Luis, el resto de las provincias decidieron firmar. Y allí, en nuestra web, en todojujuy.com, hablamos un poquitito de este tema, ¿no? Porque para Gerardo Morales el acuerdo fiscal con Nación es un paso histórico, fueron unas de sus declaraciones que brindó esta mañana. Él dijo y confesó que no creí que podíamos llegar a lograrlo y destacó que el gobierno nacional tuvo la predisposición de escuchar a las provincias y hacer cambios. En este caso habló e hizo alusión a la derogación del artículo 104, que era un reclamo de las provincias porque generaba detracciones coparticipables con ANSES. Además, dijo que esto modifica el esquema de relación entre Nación y las provincias. Es un nuevo marco y las provincias resolvemos el reclamo del Fondo del Conurbano también, que nos tenía como parte de ese litigio. También, en otros puntos de la nota, resaltó la actitud del presidente Mauricio Macri y de sus ministros de producir una compensación a las provincias, algo que se viene reclamando ya desde hace mucho. Resaltó que es un capítulo muy importante, como también la reforma tributaria que impulsa el gobierno y que va a generar modificaciones en los ingresos brutos para bajar la presión fiscal y para tener más producción y trabajo. Para desandar un poquitito más esta información que parece un poquito compleja, vamos a compartir con ustedes una pequeña placa en donde les vamos a ir explicando cada uno de los puntos que implica justamente este acuerdo con Nación. Los compromisos acordados. Hablamos del primer punto, impuestos distorsivos. Es el compromiso de las provincias para bajar impuestos distorsivos. Hablamos de ingresos brutos y sellos por el 1,5% del Producto Bruto Interno durante los próximos 5 años. Otro punto importante, ley de responsabilidad fiscal, es el compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Que las provincias van a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años, sin excederse y que esto genere obviamente complicaciones económicas a futuro. Acuerdo por el Fondo del Conurbano, es lo que mencionaba recién Gerardo Morales, se acordaron en 40.000 millones en el 2018 y 65.000 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires, pero en donde también las otras provincias estaban implicadas y generaba ciertas complicaciones. Ley de ganancias. Se deroga, como decíamos recién, el artículo 104, que era otro de los puntos sobre los cuales se venía reclamando hace muchos años. Juicios, hablamos de que todas las provincias, lo decíamos recién, menos San Luis, acordaron desistir de los juicios contra el gobierno nacional, algo que varias estaban llevando adelante. Hablamos de 340 millones por parte de las provincias para con la Nación y de 400 millones de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, algo que, como decíamos recién, quedó finalmente sin efecto. Ley de revalúo impositivo, el sexto punto de este acuerdo, se coparticipará el impuesto, también era algo muy esperado y reclamado por las provincias que sobre todo mantenían una deuda con la provincia, con Nación, digamos. Impuesto al cheque, 100% directamente al ANSES. Régimen previsional, que incluye a su vez 3 puntos. Primero, se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los saberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y en relación a la inflación. Una muy buena noticia, sobre todo para nuestros adultos mayores. Se acordó además garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, algo que también era uno de los puntos principales de reclamo, por lo menos de la mayoría de las provincias. Y por último, se eliminan, algo muy importante, las jubilaciones de privilegio, algo que también generaba mucha controversia y enojo en varios de los gobernadores, por supuesto. Otro de los puntos que incluye el acuerdo son, las cajas previsionales no transferidas. En este caso, el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficits de las cajas previsionales no transferidas. En este caso, Jujuy finalmente transfirió la caja previsional que le corresponde a la provincia de Jujuy, con lo cual es un problema menos para nosotros. Ley de responsabilidad fiscal para los municipios. Atención, las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones. Y por último, 11, impuesto inmobiliario, también algo que a todos nos va a beneficiar. Las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan
en el tiempo a las valuaciones del mercado, es decir, que no haya un desfasaje entre el valor de las propiedades y la inflación, sino que todo se haga dentro de un marco acorde y que si sube una cosa, sube la otra, o si baja una cosa, baje la otra. Estos son los principales puntos que incluye el acuerdo fiscal firmado entonces en el día de hoy con Nación. Pero para conocer más detalles... Hay muchos aspectos, podemos decir, entre los más significativos es que hay un acuerdo sobre una ley de responsabilidad fiscal que implica la contención del gasto de las provincias hasta que alcancen un equilibrio fiscal, o sea, que los gastos no aumenten en estos años hasta que la recaudación los alcance. Por el lado de la deuda, la Nación se compromete a tomar un bono de 80.000 millones de pesos que van a ser distribuidos entre las provincias a cambio de que las provincias retiren los juicios que habían iniciado por coparticipación, que entienden las provincias eran mal retenidas por la Nación. Por el lado de los impuestos, que tal vez sea el capítulo más importante, provincias se comprometen a reducir el peso de impuestos a los sellos e ingresos brutos, y la Nación rebalancea la coparticipación, donde había un reclamo de estos últimos años de Buenos Aires, lo que era el Fondo de Reparación Histórica al conurbano, y esto desaparece, aumenta la masa coparticipable, y todo esto cierra, porque uno diría, ¿cómo hacemos para tapar todo esto? Con una modificación del ajuste de las jubilaciones y planes sociales donde se van a ajustar por inflación y un poquitito más, entonces con eso iban a contener el aumento que para este año se calcula para el 2018 unos 100.000 millones de pesos que se ahorrarían cambiando esta fórmula, y eso le permite a la Nación darles más recursos coparticipables a las provincias. No hay duda que todas estas medidas se conducen a un ajuste fiscal. Las provincias tienen un desajuste entre todas, más o menos del 1% del PBI. La Nación está más o menos en un 6%, y lo que propone este gobierno es llegar al 2020 en equilibrio fiscal, tanto en provincias como en la Nación. Y un aspecto importante es que las provincias también se han comprometido a replicar este tipo de acuerdo con los municipios después en provincia adentro.